Capítulo 6. Shiro tuvo que esperar a que Mordred dejara de reír para seguir con la historia. ¿Es culpa de Kai? Signo de interrogación abierta. Quien estaba entrenando como tonta aún a pesar de advertirla sobre lo que la haría si no paraba. Me has interrumpido adrede. Signo de exclamación abierta. Seguías entrenando cuando debías haber parado hace horas. Ahí van otra vez. Luca desconectó rápido de la discusión. Y Shiro desconectó de la historia un poco para explicar esa expresión. Arturia era demasiado joven para ver que Kai solo quería cuidarla y Kai era demasiado orgulloso como para decírselo. Eran en conjunto un par de hermanos demasiado problemáticos. Puede que no llegaran al nivel de esas dos cuando ambas querían liársela, algo que las últimas veces que las vio al mismo tiempo siempre querían hacer, pero eran igualmente problemáticos. Signo de interrogación abierta. Esas dos. Signo de interrogación. Shiro ignoró el flashback sobre dos jovencitas a las que hacía mucho que no veía, no quería pensar en ambas ahora. Vieja historia, y no precisamente la que nos atañe a que no estamos ahora con ella. Mordred asintió y Shiro suspiró tranquilo, ya tenía suficientes remordimientos por pensar en Tosaka, hace mucho que le pidió que dejara de llamarla Rin. Shiro no quería empezar con la ronda de Sakura. Ambas se merecían un amigo mejor que el capullo que fue. Porque con Tosaka al menos continuó teniendo relación debido a los estudios que cursaron juntos en la Torre del Reloj, pero con Sakura fue un desastre. Ni siquiera la vio cuando regresó a Fuyuki por ella. Por lo que le dijeron Sakura se había ido una semana antes de que él llegara, lo que solo podía interpretar como que ella no quería verlo, sin importar lo que Taga dijera. Ni siquiera pude pedirle perdón antes de acabar aquí. Aunque en esta ocasión eso corría a su favor, dado que tenían suficiente pescado para comer de forma modesta durante una semana. O una comida algo ajustada si contaba con una Arturia hambrienta. Nada que una pesca de última hora de Argos con casi la mitad de peces que ya tenían no pudiera resolver. Aunque como había podido pescar tanto magia, dijo sonriendo entre dientes cuando le preguntó. Luca bufo, él era mago, Argos probablemente solo tuviera mucha suerte. O una maldita estrella metida por él. Shiro tragó saliva al darse cuenta de lo que había estado a punto de decir. No hace ni 5 minutos se había quejado de que Mordred hablara mal y ahora él casi lo hacía. Muy malo si tenía en cuenta la sonrisilla socarrona que Mordred tenía. Quita esa sonrisa de tu cara mocosa. No he dicho nada. Casi. Shiro resopló. A veces desearía que Mordred tuviera la madurez mental propia de su edad, eso le facilitaría las cosas. Mucho. Jejejejeje. Por otra parte tampoco la cambiaría, solo necesitaba acostumbrarse, aunque eso significara que a veces olvidara que solo tenía 5 años. Deja de reír y sigue escuchando. Signo de exclamación abierta. Ay. Ahora en serio, ¿cómo lo has hecho? Argos solo pudo reír. Signo de interrogación abierta. ¿Tengo suerte? ¿O eres tú, demasiado bueno? Argos se encogió de hombros. Signo de interrogación abierta. ¿Quieres los peces? Luca miró hacia Arturia, sus ojos brillando al ver la pesca. Temo por mi vida si no. Argos rió antes de depositar la red en la mesa improvisada con todos los peces que había pescado, más de 2 docenas, lo que hacía que en total tuvieran más de 50 peces. Podía parecer una bestialidad tener 10 peces para cada uno, pero había que tener en cuenta que Argos y él comerían menos de 5 y los demás serían para los hambrientos crónicos. Por suerte había traído condimentos suficientes para poder preparar todos los peces a la parrilla. O en este caso a la hoguera. Bien pues, comencemos con el fuego. Luca se arremangó y se acercó a una pila de ramas con un palo. Esto no debería ser demasiado difícil. Permíteme aclararte, con un pequeño spoiler, que prender una hoguera frotando ramas es una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo. Tardas demasiado en conseguir unas pocas chispas. Signo de interrogación abierta. ¿Tan malo es? Signo de interrogación preguntó Mordred perpleja. Shiro asintió. Luca y los demás pasaron casi 2 horas turnándose para frotar un palo sobre una rama, y lo mejor que consiguieron fue sacar unas pocas chispas que no encendieron nada de nada. Al final Luca proyectó una espada de fuego y la usó para crear una pequeña hoguera. ¿Y no habría sido más fácil crear directamente fuego? Shiro sintió ganas de llorar. Solo puede proyectar espadas. Solo espadas, nada más. Una gran cruz que creía haber superado hace años, pero parecía que aún pesaba. A menudo solía soñar con cómo sería poder usar algo más que espadas, pero con origen y elemento de espada no podía hacer nada más, algo que querría olvidar. Sigamos con la historia. Signo de interrogación abierta. ¿No habría sido más fácil comenzar con eso desde el principio? Signo de interrogación preguntó Shiro viendo cómo la hoguera comenzaba a arder gracias a la espada de fuego. Luca, Argos y Kai le miraron. No entiendes el romanticismo de un hombre. Arturia podría haber dicho algo acerca del romanticismo de un hombre, pero estaba demasiado ocupada tratando de no salivar sobre los pescados, algo con lo que tenía menos éxito del que debería, una situación que Shiro y Kai podrían solucionar si el segundo no le estuviera dando la charla de su vida al primero acerca de hogueras y el romance de un hombre.
Signo de interrogación abierta. Acaba de comparar la lucha con un dragón con encender una hoguera. Signo de interrogación. La incredulidad exhalaba de la voz de Argos al oír una estrofa en particular de la perorata que Kai le estaba soltando a su padre. A su lado Lucas se encogió de hombros. Signo de interrogación abierta. ¿Quién sabe? Ni siquiera le estoy prestando atención ahora mismo. El joven estaba clavando los peces en unas ramas que había afilado con un cuchillo para dejarlos alrededor de la hoguera. La gran mayoría de peces ya estaban sazonados y dado que los iban a hacer en tandas de 10 aún le quedaba un poco de trabajo esta noche. Solo esperaba que nada los molestara. Signo de exclamación abierta. Eso es una bandera de muerte. Signo de exclamación. Se quejó Mordred. Ahora seguro que pasa algo. ¿Qué te pasa? Shiro parpadeó. Bandera de muerte era una expresión con la que tenía experiencia. A fin de cuentas había vivido muchas a lo largo de su vida, pero por suerte casi todas habían pasado sin ningún accidente grave. Pero esta vez sí que ocurrió algo. Debieron marcharse de aquel lugar al caer la noche, o sacar al resto y volver el más tarde, porque el que estuvieran ahí y que Argos quisiera seguir fingiendo ser un vendedor inocente solo complicó las cosas. En aquella época Argos era mucho más fuerte que él, a un nivel que podría rivalizar con Merlin si no superarlo, pero el viejo rara vez peleaba, se consideraba a sí mismo un pacifista. Un pacifista que podía llegar a ignorar una guerra a favor de quedarse en una tienda comiendo. Algo que dijo haber hecho cuando el infierno se desató en las calles de Tokio en forma de miles de demonios que después fueron enfrentados por insectos gigantes. Aún podía recordar con cierto humor, una emoción que solo sentía en este momento, la gran impresión que sintió cuando Argos soltó eso en japonés, un idioma que nadie de Gran Bretaña en esta época debería saber hablar. Tardó varios minutos en poder entender que era japonés y aún más tiempo en entender las implicaciones de lo dicho por el mago. Demonios e insectos gigantes en Tokio. Pensándolo ahora más que anécdota parecía el título de una película de bajo presupuesto, y una patatera que costaba 100 yenes y recaudaba 13, no era algo que debería haber podido ocurrir. Y sin embargo el viejo insistía en que ocurrió. Argos juró y perjuró que los demonios aparecieron en la ciudad y poco después un par de pirados desataron insectos gigantes en la ciudad para enfrentarlos mientras los magos y la policía hacían lo que podían para lidiar con la surrealista situación. Y todo ello mientras Argos comía tranquilamente ramen en un puesto callejero viendo a un 100 pies de talla kaiju pasearse por las calles de la gran ciudad destruyendo todo a su paso. Desde luego era una extraña escena que no quería imaginarse, aún menos verla, y por lo que dijo debería haberlo visto dado que ocurrió poco después de la Quinta Guerra. Era uno de los misterios que aún rodeaban al viejo, junto a si realmente era un miembro de la familia Stark, algo que estaba por completo seguro que era mentira. Con el sol brillando en lo alto y el pescado asentado en el estómago, una persona normal habría pensado en descansar alrededor de la hoguera mientras contaban batallitas y hablaban sentados en troncos. Eso harían las personas normales, pero él no lo era y su acampada desde luego no era una común, aún menos si contaba con quienes había venido. Clan signo de exclamación abierta. Bien. Muy bien signo de exclamación. El acero chocó con acero cuando la espada de Sir Hector y la de Arturia se enfrentaron una vez más, bajo la atenta mirada de todos. Luca ni siquiera sabía cómo habían acabado en un entrenamiento improvisado, del que rápidamente se había escaqueado, para acabar viendo cómo Sir Hector entrenaba con sus hijos, con Argos sentado a su lado jugueteando con los restos de la comida. No está mal. Arturia sonrió cuando escuchó el comentario de Luca. Gracias. Kai resopló adelantándose. Me toca. Héctor miró a su hijo mayor Ben. Luca suspiró. Llevaban ya varias horas con eso y ninguno de los tres parecía querer parar. Arturia y Kai solían turnarse para entrenar con su padre, pero Héctor llevaba varias horas peleando con los dos sin dar señales de cansarse. Desde luego su vitalidad es envidiable, dijo Argos sin humor. Ya me gustaría estar así a su edad. Luca se lo quedó mirando con incredulidad. ¿Tienes su edad? El hombre rió. Si yo te contara. Luca bufó antes de saltar de la roca y estirarse. Ni que fueras centenario, quién sabe. Entonces, ¿eres más viejo que el mear? Más que el comer. Joder, entonces vivías cuando reinaba Carolo. Signo de interrogación abierta. ¿Carolo? Es hijo de mi nieto. Joder, tu nieto debía de ser tan viejo como Tutankamón. ¿Qué va? Ese no había nacido. Nació un par de años después de que mi nieto se casara. Sería con Cleopatra. No esperes nada menos. No lo esperaría. Por curiosidad, ¿tenía por mascota un dinosaurio? Tenía una granja de ellos, criaba y exportaba. Signo de interrogación abierta. ¿Es necesario esto? Signo de interrogación. Se quejó Mordred haciendo un puchero. No me entero de nada. Shiro se encogió de hombros. Las charlas ociosas no eran realmente tan importantes. Podemos pasar a la noche. Eso alegró a la pequeña. Signo de exclamación abierta. Sí. Al caer la noche Luca partió al bosque para recoger un poco de madera para reavivar la hoguera, solo. Originalmente quería perderle a Arturia que la acompañara, pero dado que ésta seguía entrenando con Héctor y Kai,
Aún a pesar de la gran cantidad de tiempo que llevaban ya con ese entrenamiento que ninguno creía era algo diferente a simplemente jugar, esta había declinado a favor de quedarse en el campamento. Y dado que Argos desapareció en algún punto de la tarde le dejaba solo para recoger leña. Una actividad que no guardaba ninguna diversión y era extremadamente cargante. Oh, venga ya. Shiro suspiró mirando a la niña signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa? Creía que sería algo emocionante. Pero solo va a recoger leña. La noche ha caído, le recordó con paciencia, mucha paciencia. Si no había peleas o acción, o algo medianamente entretenido, era difícil mantener la atención de esta niña y está solo. O le pasa algo a él o a los demás. El rostro de Mordred se iluminó con emoción signo de interrogación abierta relacionado con la espada signo de interrogación. Cuando Shiro asintió esta le miró con anticipación signo de interrogación abierta. ¿Qué esperas? Sigue con la historia. Niñas ignorando que una vez él fue igual, Shiro siguió con el relato. Recoger leña, para su fortuna, era muchísimo más fácil si tenías a tu disposición la habilidad para proyectar espadas. Por eso no fue ninguna sorpresa cuando media hora después de salir por la leña ya estaba de camino al campamento justo a tiempo porque la hoguera ya estaba apagada. Completamente apagada y con el campamento vacío. Signo de interrogación abierta. Hola signo de interrogación. Luca dejó caer la leña a sus pies y dio un par de zancadas para ingresar en el improvisado campamento con infinita curiosidad. No se había ido por tanto tiempo y si hubieran ido al baño al menos habría alguien, pero no veía a Arturia, Kai y Rector. Signo de interrogación abierta. Chicos signo de interrogación. Las cigarras cantando en la noche, los grillos susurrando en la oscuridad y el viento meciendo las hojas de los árboles circundantes fue la única respuesta que recibió signo de interrogación abierta. ¿Amigos? Pero nadie le contestó. En el campamento no había ningún rastro de vida, nadie que pudiera responder a su llamada. Si esto es una broma no tiene gracia. No había forma en que lo fuera. Si Rector era demasiado serio para tomar parte en una broma, y Arturia y Kai no eran lo bastante malos como para gastarle una broma de esta naturaleza. Algo había pasado. Signo de exclamación abierta. Hostias. Signo de exclamación abierta. Lenguaje. Signo de exclamación. Mordred se sobresaltó cuando Shiro la regañó. Signo de exclamación abierta. Te he dicho que cuides el lenguaje, jovencita. Pero. Signo de exclamación abierta. Pero nada, lenguaje. Mordred hizo un mohín molesta. Signo de interrogación abierta. ¿Lo siento? Signo de interrogación abierta. ¿Lo sientes? Signo de interrogación. Preguntó Shiro sin creérselo. No. Shiro suspiró. Sería una discusión larga. O corta con las palabras adecuadas. No estoy diciendo que no maldigas, sé bien que eso es imposible. Pero al menos trata de no hacerlo demasiado. ¿Trato? Ay. Shiro sonrió triunfal al verla sentir. Solo se necesitan palabras adecuadas. No puedo creerme que haya gente que diga que criar a niños es complicado, aunque su pensamiento no tenía ninguna base real, dado que nunca había tenido una pelea seria con su hija. Shiro estaba confiado en poder entenderse con palabras. Una buena actitud, aunque muchos podrían considerarla demasiado inocente. O directamente estúpida. Algo grande, pesado, y con unas huellas que ningún animal podría tener. Eran demasiado grandes y parecidas a las humanas para ser las de un ser humano. Y ni siquiera un oso tendría unas huellas así de grandes. Lo que sea que hubiera hecho esas huellas había pasado cerca del campamento y ahora Arturia, Kai y Héctor no estaban en este. Luca no creía que Héctor hubiera perdido, no cuando sus hijos podían estar en riesgo. Si hubiera tenido una espada, pero en esta acampada solo él tenía una, y eso era por su poder de proyección. Y la espada del río estaba demasiado oxidada para poder utilizarla en una batalla real, solo tenía una utilidad. Y Luca la usaría. Era un aspecto de su magia que no había utilizado en algún tiempo, pero ahora lo haría. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es? Shiro sonrió a Mordred. La razón de que pueda proyectar nobles fantasmas. ¿Quieres escuchar? Mordred asintió. Quiero saber qué tan parecidas son nuestras magias. Luca suspiró y se decidió a hacer algo que debería haber hecho esta mañana, cuando Arturia sacó la espada del lago. Un simple vistazo sería suficiente para utilizar el rastreo. Y dado la simpleza del arma solo necesitaría unos segundos para saber qué había ocurrido. Signo de interrogación abierta. ¿Rastrero? Su magia. Escucha y te la describo. Shiro repasó mentalmente la información que iba a darle. Si era avispada, lo cual no dudaba, podría asociar la magia de Luca con la suya. A fin de cuentas ambas magias eran la misma. Pero como nunca le había visto usarla era posible que le llevara un tiempo. Luca hacía ya años que había descubierto que tenía una variante muy particular de la técnica de proyección. Una variante que fue llamada trazado y que precisaba de 7 pasos para completarse. Primero comenzaba el concepto de creación, después definía la estructura básica, replicaba los materiales de construcción, imitaba la técnica de elaboración, aplicaba la experiencia de la hoja para fortalecerla, reproducía los años acumulados en la hoja y finalmente superaba todos los procesos de creación. Un proceso exageradamente largo y tedioso,
pero que le permitía reproducir un objeto como si fuera el auténtico, creando réplicas capaces de perdurar en el mundo durante horas. Esto le permitía replicar nobles fantasmas copiando fielmente las habilidades de los portadores, asegurándose el dominio sobre las armas. Espera, no solo puede proyectar nobles fantasmas, también sabe usarlas como sus dueños. Signo de interrogación para Mordred. Eso era mucho más que una simple magia poderosa, eso era una magia enfermamente rota. No solo podía copiar armas de inmenso poder, sino que también podía saber cómo usarlas. Es su magia. Mordred no parecía contenta. Es injusta. Zero sonrió ligeramente. No puede proyectar demasiado. Hagamos un ejemplo. Luca tiene 25 unidades de Odd, que se puede considerar magia, y gasta 5 para proyectar una espada. ¿Sabes entonces cuántas debería poder proyectar? Mordred alzó una mano y contó rápidamente. Signo de interrogación abierta. 5. Y eso solo se aplica a las medias. Si hablamos de nobles fantasma, podría no ser capaz de proyectar más de 1 o como mucho 2 por día. Y tardaría incluso más en recuperar el Odd necesario para eso. Vamos, que es una magia injusta, pero es tan jodida de usar que normalmente no requiere ni la pena hacerlo. Solo excepciones. Zero asintió, había descrito a la perfección sus pensamientos. La historia de la espada era una historia más trágica de lo que Luca habría pensado, mucho más enrevesada de lo que en un principio había llegado a imaginar. Una historia que comenzaba con un joven llamado. Zero se detuvo involuntariamente al pensar en ese joven. Era una historia del pasado, una que hacía tiempo no recordaba. No era la primera vez que su magia le permitía conocer historias de tragedia, pero esta en particular era jodida. Muy jodida y enferma. Y más aún por quienes la protagonizaban, el hermano mayor de Mel, Perseo, y su prometida, Pirose. Y aquí dejo el capítulo. Pensaba acabar la acampada, pero se estaba alargando ya mucho y he preferido colgarlo ahora y no retrasarme más, que este ya ha llevado más tiempo del que me gustaría. La historia de Perseo y Pirose empezó como muchas otras historias de amor y romance, como dos amigos de la infancia que se enamoraron y que tras confesarse su amor quisieron estar juntos. Una historia que tendría un final feliz en su época, pero que en esta por desgracia no acabó ni remotamente bien. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo se llamaba el joven? Signo de interrogación. La mirada inocente de Mordred solo hacía que se le revolvieran las tripas al considerar cómo acabaron ellos. El propietario de la espada. Perseo no tenía necesidad de saber que fue el hermano mayor de Mel. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo llegó su espada al lago? Zero suspiró. La historia no era algo agradable, pero esperaba que Mordred tuviera la madurez suficiente para oírla. La arrojó él. Creía que dijiste que ningún caballero había arrojado su espada al lago. Zero dudó. Podría contarle la verdadera historia de Perseo, una en la que él acababa devorado por los Troyes y Pirose se suicidó tras dar a luz a un niño que no era del hombre que amaba, pero sinceramente no quería hacerlo. No quería mirar a su hija y contarle la historia de cómo ambos se enamoraron, pero los despreciables actos de un lord condujeron al peor final para ambos. No era una historia que quisiera contarle. Ni siquiera querría contarle su historia si no lo considerara necesario, pero esta. Había cosas que una niña de 5 años, sin importar circunstancias especiales, no debería escuchar. Perseo. No era caballero. La primera mentira. Perseo sí que fue caballero, uno que juró lealtad al Lord de Gloucester, su mayor error. Signo de interrogación abierta. No era caballero. Signo de interrogación. Mordred inclinó la cabeza confusa. Signo de interrogación abierta. ¿La espada no era de un caballero? Lo era, sí. Pero Perseo no era uno. La joven rubia entornó los ojos haciendo un mohín. No debería haber robado la espada de un caballero. No la robó, la tomó prestada de un caballero. Del padre de su amada, Pirose, para ser exactos. Pirose, quien le acompañó cuando dejó Bristol. ¿La robó? Zero negó con la cabeza. Tomó prestada, es diferente. Cuando robas algo no tienes intención de devolverlo, si lo tomas prestado lo devuelves. Signo de exclamación abierta. La arrojó al lago. Signo de exclamación. Zero hizo una mueca. Tenía que acordarse de eso, ¿verdad? Mordred podía ser despistada y olvidarse de detalles menores con facilidad, pero estaba claro que de esto no se olvidaría. Tenía intención de devolverla, pero al final una cosa llevó a la otra y... como que no pudo hacerlo. Mordred le miró con humor. Signo de interrogación abierta. ¿Una cosa llevó a la otra? ¿Te refieres a la historia más trágica de lo que Luca habría pensado, mucho más enrevesada de lo que en un principio había llegado a imaginar? Zero hizo una mueca, porque no podía pensar más antes de hablar. Desde luego debería empezar a pensar en lo que decía antes de decirlo. O por lo menos planear las cosas que le contaría en vez de ponerse a hablar a lo loco. Lo de trágica viene básicamente por la muerte de un pariente, el padre de Perseo para ser más exactos. Él quedó huérfano y tuvo que cuidar de su hermana pequeña hasta que se valiera por sí misma. Por fortuna se hizo amigo de Pirose. Signo de interrogación abierta. ¿Su amada? Signo de interrogación. Preguntó Mordred con una sonrisa.
Shirou se encogió de hombros. No era su amada al principio, eso vino después. Al principio solo era la hija de un caballero que comenzó a seguirle a todos lados, pero con el tiempo se fueron acercando y... Shirou, no necesito decir nada más, Mordred no era lo bastante niña para no saber qué significaba la palabra amante. En su forma más básica, es decir, dos personas que estaban juntas. Eso literalmente era todo lo que le dijo. Mordred se molestó mucho porque Shirou no le aclarara la parte de juntas, pero dio igual. Shirou tendría que estar muy ebrio para darle la charla teniendo solo 5 años. Le daba igual su madurez mental, eso no pasaría, no en al menos 20 años. Entonces Perseo arrojó la espada del padre de su amada, la que había robado. Shirou la interrumpió con un cogido prestada haciéndola reír. Cogido prestada, y la tiró al río. Shirou asintió correcto. Mordred se encogió de hombros. Pues no lo entiendo. La historia de Perseo y Pirose, que era más extraña de lo que Luke había pensado. Signo de interrogación abierta. Mejor signo de interrogación. La mirada de la pequeña le dijo que no. Dijiste que era una historia enrevesada. Shirou bufó poniendo los ojos en blanco. Ni siquiera sabes lo que significa enrevesada. Shirou bufó poniendo los ojos en blanco. Ni siquiera sabes lo que significa enrevesada. Mordred entornó los ojos y Shirou tragó saliva. Enrevesada es. El rostro de Mordred adquirió una tonalidad rojiza conforme su voz caía y caía más baja cada vez, con lo que Shirou se alarmó. La conocía lo suficiente como para saber que podría llegar a pasar, y si Morgan o alguien más creía que armaba un berrinche por nada. Le preocupaba la reacción que pudieran tener. Algo que estaba seguro la mocosa sabía. La historia solo era más confusa de lo que en un principio había imaginado. Esperaba que fuera algo simple, un caballero que murió en una pelea cerca del río, algo simple. Y luego se encontró con una historia del copón sobre dos niños que crecieron juntos, que con el tiempo se enamoraron y que tras enfrentar una situación de crisis decidieron ir juntos. Signo de interrogación abierta. Situación de crisis. Signo de interrogación. Sus ojos casi brillaban. ¿Eso era magia? Estaría seguro si pudiera apagar la luz, pero aquí. No importaba, estaba seguro de que eso de los ojos brillantes era una magia heredada de su madre. Ella también lo hacía mucho. Sigamos con la historia y lo escucharás. La historia de Perseo era bastante inusual, sobre todo para un pueblo tranquilo como Belfast, pero al menos le daba una idea de qué podía esperar de los seres que estaban en el bosque. La información siempre era una ventaja, y sabiendo que eran Trolls podría prepararse a conciencia. Signo de interrogación abierta. Troll. Signo de interrogación. Los ojos de Mordred brillaban con curiosidad, parecía haber olvidado por completo la discusión anterior. Signo de interrogación abierta. ¿Qué son? Especie fantasma. Mordred le miró fijamente. Jeje, perdona. Verás. Un troll es una especie fantasma de la familia de los ogros, misma familia a la que pertenecen los orcos, goblin, gremlin, y demás. Generalmente son fáciles de reconocer dado que poseen una forma humanoide. La información podía ser más o menos precisa, pero dado que provenía de un orco y de sus propias observaciones no podían estar demasiado errados. Son grandes, feos, tontos y muy lentos, pero cuando están en grupos pueden ser peligrosos. ¿Y eso? Son extremadamente resistentes. Hay pocas formas normales de matarlos, aunque de todas la que mejor funciona es la radiación solar. Signo de interrogación abierta. Radiación solar. Signo de interrogación. Mordred inclinó la cabeza con confusión. La luz del sol. Shirou debía haberlo dicho antes, pero juzgando por su cara, la cual le decía que la pequeña podía estar imaginándose a los orcos siendo lanzados al sol, era evidente que no. A la luz que desprende el sol se la llama luz solar, y a la energía que desprende se le llama radiación solar. No era una buena forma de explicarlo, pero mientras no contara nada de rayos ultravioleta, infrarrojos. Entonces lo que mata a los trolls es la energía del sol, no su luz. Shirou sonrió contento. La radiación es casi letal para ellos, aunque si pasas mucho tiempo al sol también será mala para ti, solo a un nivel mucho menor. Mordred asintió haciendo una mueca. Me acuerdo de cuando pasó. Te enfadaste mucho. Y con razón. Tenerla en el patio todo el día a pleno sol en verano no fue una buena idea, y Mordred acabó bastante roja, si él hubiera estado ahí. A los trolls les pasa algo parecido, pero en su caso es mucho más extremo. Tú solo te quemas, pero en su caso se secan. En realidad los trolls se parecen bastante a nosotros, ambas especies tienen mucha agua en su cuerpo. Era algo que ya mencionó hace tiempo, cuando la enseñó sobre la importancia de beber agua con regularidad. Si nos deshidratamos podemos morir, pero los trolls se convierten en piedra. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué se convierten en piedra si se secan? Signo de interrogación. Mordred no tardó ni 3 segundos en hacer la siguiente pregunta. Shirou suspiró. Menudas preguntitas. Hacia la piel de los trolls no es como la nuestra. Ellos tienen una piel extremadamente dura, lo suficiente para que las espadas reboten sin dañarla, pero a cambio es tan dura que si se seca se convierte en piedra. Si se ceñía a la realidad, los trolls no se convertían en piedra al recibir luz ultravioleta,
Su piel se secaba tanto que se agrietaba y perdía varios pigmentos, lo que le daba la apariencia de piedra, pero en realidad seguía siendo carne, una tan dura que les impedía moverse para alimentarse. Así, con el pasar de los días, si no hidrataban su piel lo suficiente para poder moverse acababan muriendo de hambre. Era el tipo de información precisa que no imaginaba que le hiciera bien saber. Mordred sintió tratando de parecer seria. Entonces les da y los convierte en piedras. Shiro asintió recordando la primera vez que leyó acerca de eso. Era probable que J.R.R. Tolkien lo supiera dado que lo incluyó en sus libros, algo cambiado pero lo incluyó. De hecho incluyó tantos detalles de especies fantasmas, aunque algunos estuvieran cambiados, que Shiro no se sorprendería si Tolkien hubiese sido mago. Entre los detalles y los métodos para enfrentar a especies fantasma que nadie más conocía, Shiro realmente pensaba que ese hombre era mago, aparte de un gran escritor. De hecho podría haberle contado su historia más famosa en lugar de la suya. Pero eso no lo pensó en su momento. Espera, Shiro asintió inseguro. Si la luz los convierte en piedra, eso quiere decir que hay por ahí estatuas gigantes con forma de Troys. El pelirrojo se encogió de hombros con una media sonrisa. Podría ser. Mordred se levantó de un salto emocionada. Signo de exclamación abierta. Quiero verlas. Emoción que era contagiosa. Seguro que las veras sería complicado para ella, pero no imposible, menos aún si él la acompañaba. Debería mantener la boca cerrada. La última vez que dijo algo acabó muy mal, pero era incapaz de mantenerse callado viendo esos ojos de cachorro. Si no te llevaré cuando salga de aquí. Cuando Mordred al meñique se hizo evidente por sus ojos brillantes que lo había hecho a propósito. Signo de interrogación abierta. ¿Lo promete? Signo de interrogación. Shiro la miró antes de señalar su mano, como si fuera algo obvio o no importa. ¿Promesa de meñique? Shiro superpuso su mano con la de la pequeña promesa de meñique. Una de las cosas que aprendió al llegar a esta época fue a no hacer promesas que no pensara cumplir. Ya le hizo una a su madre que había roto, pero esta no planeaba romperla. Aún no sabía cómo, y estaba seguro que se ganaría una bronca de Mel por la promesa, pero no le importaba, esta tenía que cumplirla. La historia de Perseo y Pribos era larga, y aunque una parte de ella fuera triste, malditos bandidos, al final acabó bien, aunque ese problemilla con el hijo del Lord de Gloucester les obligara a huir lejos. Una historia algo triste que podría haber acabado mejor, sin ellos exiliados a poder ser, pero ahora eso no le servía de nada. La espada de Perseo no era una excepción. Era buena, forjada con un acero de primera, pero el tiempo que había pasado sumergida en el lago le había pasado factura y ahora no sería capaz de traspasar la piel de un ogro y el amanecer estaba lejos. Aunque los Troys no tuvieran un refugio en el bosque, no lograría estirar las cosas lo suficiente como para poder usar la luz del sol. Signo de exclamación abierta. Cruac. Signo de exclamación. Luca centró su mirada en el cuervo de plumas negras posado en la rama. Sus profundos ojos negros le observaban con interés. Tendré que pelear el cuervo grazno. Cuando Luca se decidió, y tras extender las alas partió a volar. Por fortuna tengo el plan perfecto. Mordred se frotó las manos con los ojos brillando. Se viene lo bueno. 1 Shiro la miró sin hacer comentarios antes de seguir con la historia. Por las pisadas del suelo era evidente que se habían dirigido hacia el sur. Si la memoria no le fallaba de cuando solía cazar al sur, el bosque se volvía lo bastante frondoso para poder albergar a un par de Troys sin que tuvieran muchos problemas a la primera hora del día y antes de que el sol se ocultara. Y además serviría para ocultarlos de ojos indiscretos y evitar así que los habitantes de Bristol conocieran de su existencia. Explicaría por qué han estado desapareciendo algunos animales de granja, pero nadie ha visto nada. Hasta ahora no le había hecho mucho caso. Que un par de animales desaparecieran no era especialmente raro, no cuando sus dueños se pasaban el día en la taberna y no parecían saber siquiera cuántos tenían. Argos le dijo que esos idiotas no eran demasiado fiables, pero ahora, veía que tal vez deberían haberles hecho caso.